Olvida todo lo que sabes de Egipto. Olvida las vendas blancas de lino, los sarcófagos dorados y los faraones durmiendo en pirámides monumentales. Porque 2000 años antes de que los egipcios momificaran a su primer rey, mucho antes de que las dinastías del Nilo siquiera existieran, en el rincón más árido del planeta, unos pescadores descalzos ya estaban desafiando a la muerte. No con templos ni con oro, con palos, arcilla y un amor tan brutal que te haría vomitar. Bienvenido al desierto de Atacama, en el norte de Chile. Es el año 5000 antes de Cristo y la cultura chinchorro acaba de inventar algo que cambiará para siempre la relación del ser humano con la podredumbre. Aquí no hay faraones, no hay ejércitos ni escribas, solo familias de pescadores que viven en chozas de totora junto al Océano Pacífico, sobreviviendo con lo que el mar les da y lo que el desierto les niega. Y cuando uno de los suyos muere, no lo entierran, lo transforman. ¿Tendrías el estómago para hacerlo? Imagina que tu hermano acaba de morir. Su cuerpo está ahí, sobre una estera de juncos, y sabes lo que viene. Has visto el proceso docenas de veces. Has ayudado con otros. Ahora te toca a ti. Tomas el cuchillo de obsidiana y comienzas a cortar. No es una incisión quirúrgica, es un despellejamiento completo. Vas separando la piel de la carne, centímetro a centímetro, como si estuvieras quitándole un traje. El olor es inmediato. Carne fresca, mezclada con los jugos de la descomposición, que ya empezó apenas murió. Tus manos se cubren de sangre coagulada, tus dedos resbalan, pero no puedes parar. Esto no es Egipto. Aquí no hay sacerdotes profesionales con máscaras de Anubis que se encargan del trabajo sucio mientras tú rezas desde lejos. Aquí eres tú, tu familia, tus propias manos las que van a convertir al muerto en algo que desafíe al tiempo. Porque en Atacama, la momificación no era un privilegio de reyes. Era un acto de amor democratizado. Todos lo merecían. Bebés, ancianos, pescadores, mujeres embarazadas. La muerte no respetaba jerarquías, y ellos tampoco. Una vez que la piel está completamente separada, viene lo peor. Tienes que desarticular el cuerpo, separar los músculos de los huesos, extraer los órganos, vaciar el cráneo. Los chinchorro no se andaban con sutilezas. Abrían la cabeza, sacaban el cerebro, limpiaban el interior del cráneo hasta dejarlo impecable. Luego venía el esqueleto. Lo desmontaban por completo, como si fuera un rompecabezas de hueso. Y aquí está el genio brutal de su técnica. No tiraban nada. Cada hueso, cada fragmento, se limpiaba meticulosamente y se preparaba para la reconstrucción. Ahora imagina que tienes frente a ti un montón de huesos limpios que antes formaban a tu hermano. Tu tarea es volver a ensamblarlo, pero esta vez mejor, más fuerte, más eterno. Tomas palos de madera, cañas de totora, cualquier cosa rígida que encuentres. Los insertas dentro de los huesos largos para reforzarlos. Atas las articulaciones con cuerdas de fibra vegetal. Reconstruyes la columna vertebral, las costillas, los brazos, las piernas. Estás construyendo un esqueleto artificial que usará los huesos reales como materia prima. Es ingeniería, es escultura, es amor convertido en carpintería. Pero el verdadero horror viene después. Una vez que el esqueleto está reforzado y ensamblado, hay que rellenarlo. Los chinchorro usaban arcilla húmeda, ceniza, pasto seco, pelo humano,
cualquier cosa que pudiera darle volumen y forma al cuerpo. Metían puñados de arcilla caliente dentro de la cavidad torácica, moldeaban los músculos con las manos, reconstruían los órganos con bultos de barro. La arcilla se enfriaba sobre tu piel mientras trabajabas, dejando rastros grises en tus brazos. El olor de la arcilla mojada se mezclaba con el olor residual de la carne que habías cortado horas antes. Todo era textura y humedad, y la certeza de que esto era lo más cerca que estarías de jugar a ser Dios. Y entonces viene el momento definitivo. Tienes que volver a ponerle la piel. La misma piel que cortaste al principio, ahora seca y rígida, debe estirarse sobre este esqueleto reforzado con palos y relleno de arcilla. La coses con agujas de hueso y fibras de tendón. Los puntos son toscos, visibles, brutales. No importa, no buscas perfección estética, buscas permanencia. Cuando terminas, lo que tienes frente a ti ya no es un cadáver. Es una estatua hecha del propio difunto. Una figura que pesa más que cuando estaba vivo, porque ahora lleva palos y piedras en su interior. Una momia que puedes sentar, parar, abrazar. Tu hermano convertido en un objeto eterno. Los Chinchorro no inventaron esto por religión. No hay evidencia de templos, de dioses exigentes, de creencias elaboradas sobre el más allá. Lo hicieron porque no podían soltar. Porque en un desierto donde cada día es una batalla contra la sed y el hambre, donde la vida humana es tan frágil como una ola que se estrella contra la roca, necesitaban algo permanente, necesitaban que sus muertos no desaparecieran. Así que los convirtieron en estatuas de hueso y barro que podían quedarse en la choza junto al fuego, participando de alguna manera en la vida familiar. Y esto pasó 2000 años antes de Egipto. Mientras los Chinchorro estaban perfeccionando sus momias negras y rojas en Atacama, los egipcios apenas estaban enterrando a sus muertos en hoyos de arena caliente, dejando que el desierto hiciera el trabajo de forma accidental. Las primeras momias egipcias fueron producto del azar, no de la intención. Los Chinchorro, en cambio, tomaron la decisión consciente de desarmar y reconstruir a sus muertos con sus propias manos. No esperaron a tener faraones ni pirámides. No necesitaron oro ni literatura funeraria. Solo necesitaron amor, obsidiana y el coraje de mirar a la muerte directamente y decirle que no. Entonces, ¿por qué no conoces esta historia? ¿Por qué cuando piensas en momias solo ves vendas egipcias y maldiciones cinematográficas? ¿Por qué Egipto tuvo algo que los Chinchorro nunca tuvieron? Propaganda. Egipto construyó monumentos imposibles de ignorar. Escribió en piedra, dejó tumbas llenas de oro que los arqueólogos del siglo XIX podían saquear y llevar a museos europeos. Los Chinchorro solo dejaron a sus muertos, enterrados bajo la arena de Atacama, donde permanecieron ocultos hasta que en 1917 un arqueólogo alemán llamado Max Uhle tropezó con ellos casi por accidente. Y cuando el mundo finalmente vio las momias Chinchorro, el asombro fue total. Porque no eran como las egipcias. No había vendas elegantes ni máscaras doradas. Solo cuerpos reconstruidos con una honestidad brutal. Piel cosida sobre arcilla. Palos visibles en las articulaciones. Rostros pintados de negro o rojo con una máscara de barro. No buscaban belleza, buscaban victoria sobre la descomposición. Y la consiguieron. 2000 años de ventaja. Eso es lo que los Chinchorro tienen sobre Egipto. Y no solo llegaron primero,
fueron más democráticos, más personales, más crudos. Mientras Egipto momificaba solo a quien podía pagar el proceso, los chinchorro momificaban a todos: bebés prematuros, ancianos, pescadores anónimos. La muerte era un enemigo colectivo, y la respuesta también debía serlo. Cada cuerpo merecía ser defendido de la podredumbre, sin importar quién fuera en vida. Así que la próxima vez que veas una película sobre momias egipcias, recuerda esto. Antes de Tutankamón, antes de las pirámides, antes de los textos de las pirámides y los libros de los muertos, unos pescadores descalzos en el desierto más seco del mundo ya habían resuelto el problema de la muerte, y lo hicieron con sus propias manos, sin dioses, sin faraones, sin otra motivación que el amor brutal de quien no puede soltar. Esa es la verdadera historia de la momificación. No comienza en el Nilo, comienza en Atacama, con un cuchillo de obsidiana y un corazón que se niega a decir adiós. Imagina que es de noche. Estás sentado junto al fuego en tu choza de totora, escuchando el rugido constante del océano Pacífico a unos metros de distancia. La luz de las brasas ilumina las caras de tu familia, y en la esquina, envuelto en una estera de juncos, está el cuerpo de tu madre. Murió esta mañana. El olor ya empezó. Esa mezcla de dulzor nauseabundo y metal que solo produce la carne humana cuando empieza a descomponerse. No tienes tiempo. El calor del desierto de Atacama acelera todo. Mañana al amanecer, tú y tus hermanos comenzarán el proceso. Y no hay vuelta atrás. El primer paso es brutal por diseño. Necesitas separar la piel del cuerpo de forma completa e intacta. Esto no es como desollar un animal para comer. Esto requiere precisión, paciencia y un estómago de hierro. Colocas el cuerpo boca arriba sobre una plataforma de madera. Tomas tu cuchillo de obsidiana, afilado hasta el punto de que puedes rasurarte con él, y haces la primera incisión. Es una línea recta desde la garganta hasta el pubis. La piel se abre como una cortina, revelando la carne amarillenta y los músculos que ya han perdido su tono. Metes los dedos bajo la piel y comienzas a tirar con cuidado, usando el cuchillo solo para cortar los tejidos conectivos que se resisten. Tus manos están resbaladizas. El olor es cada vez peor. Pero continúas. Te toma horas, literalmente horas, porque tienes que separar la piel de los brazos, las piernas, la espalda, el cuero cabelludo. Cada centímetro cuenta. Un desgarro, un corte mal hecho, y tendrás que coser después, lo cual deja a la momia imperfecta. Así que trabajas lento, metódico, sintiendo cómo la grasa subcutánea se acumula bajo tus uñas. Tu espalda duele de estar inclinado. Tus ojos lloran por el hedor, no por la emoción. Porque en este momento, con las manos hundidas literalmente dentro de tu madre muerta, no puedes permitirte sentir. Solo puedes hacer. Cuando finalmente terminas, tienes frente a ti un cuerpo sin piel que parece una anatomía de libro de medicina medieval, y una piel completa, húmeda y pesada, que dejas a un lado cubierta con sal para que se conserve. Ahora viene la extracción de órganos, y aquí los chinchorro eran despiadadamente completos. No dejaban nada dentro. Metes la mano en la cavidad abdominal y comienzas a sacar. El hígado sale primero, blando y púrpura, todavía pesado con la sangre coagulada. Luego el estómago, los intestinos enrollados como una serpiente gorda y pálida. Los pulmones requieren que metas la mano entre las costillas y tires con fuerza, porque están adheridos a la caja torácica.
hacen un sonido húmedo cuando finalmente ceden. El corazón es pequeño y sorprendentemente duro, como un puño cerrado que se niega a soltar. Todo va a un cuenco de cerámica que después enterrarás o quemarás. Los órganos no se conservan, solo el armazón. Pero el verdadero desafío técnico es el cerebro. Tienes que sacar el cerebro sin destrozar el cráneo, porque lo necesitarás intacto para la reconstrucción. Los egipcios usarían ganchos de metal metidos por la nariz para arrancar el cerebro en pedazos. Los chinchorro no tienen ese lujo tecnológico, así que hacen algo más directo. Abren la base del cráneo. Usan herramientas de piedra para hacer una abertura en el hueso, justo donde la columna vertebral se conecta con la cabeza. Por ahí meten los dedos o palos delgados y van sacando la masa cerebral en puñados. Es una pasta gris y rosada que se deshace entre tus dedos. Huele a cobre y a algo más antiguo, algo que tu nariz no puede identificar, pero que tu estómago rechaza inmediatamente. Tienes que enjuagar el interior del cráneo con agua de mar, una y otra vez, hasta que no quede nada. Una vez que el cuerpo está completamente vaciado, empieza la fase de desarticulación. Esto es lo que separa a los chinchorro de cualquier otra cultura de momificación. No se conformaban con vaciar el cuerpo, lo desmontaban por completo. Separas los músculos de los huesos usando el cuchillo y tus propias manos. Cortas los tendones en las articulaciones. Desconectas los brazos, las piernas, las costillas, las vértebras. Es como desarmar un mecanismo complejo, sin manual de instrucciones, confiando solo en tu conocimiento de la anatomía humana que has adquirido haciendo esto docenas de veces antes. Cada hueso se limpia meticulosamente. Raspas la carne adherida, los lavas con agua de mar, los dejas secar brevemente al sol del desierto y entonces comienza la reconstrucción. Esta es la parte que requiere verdadera maestría artesanal. Tomas palos de madera, generalmente de algún arbusto del desierto, del grosor de un dedo. Los metes dentro de los huesos largos, fémures, húmeros, tibias. Los palos actúan como refuerzo interno, haciendo que los huesos sean más resistentes de lo que nunca fueron en vida. Luego comienzas a reensamblar el esqueleto, pero no como estaba originalmente. Lo estás mejorando. Atas las vértebras con cuerdas de fibra vegetal, creando una columna vertebral artificial que no se desmoronará con el tiempo. Conectas las costillas a una estructura central de palos que sostiene todo el torso. Las articulaciones se amarran con nudos tan apretados que tus dedos sangran del esfuerzo. Una vez que el esqueleto reforzado está listo, viene el relleno. Preparas arcilla húmeda mezclada con ceniza y sal. La textura es importante. No puede ser demasiado líquida o se escurrirá, ni demasiado seca o se agrietará. Tiene que tener la consistencia de la masa de pan. Empiezas a meter puñados de arcilla dentro de la cavidad torácica, moldeando los órganos que ya no existen. Creas un corazón de arcilla donde estaba el corazón real. Rellenas el espacio de los pulmones, el estómago. Todo es arcilla tibia que se enfría lentamente sobre tus manos mientras trabajas. Añades pasto seco para dar volumen, pelo humano cortado de otros miembros de la familia para reforzar la arcilla. Es íntimo de una manera que te hace sentir enfermo y sagrado al mismo tiempo. Los músculos también son de arcilla. Moldeas los bíceps, los cuádriceps, los glúteos. Usas tus manos para dar forma, alisando la arcilla hasta que parezca carne. No buscas realismo anatómico perfecto. Buscas la idea de un cuerpo.
la esencia de tu madre capturada en barro y hueso. Las piernas quedan más gruesas de lo que eran en vida. Los brazos son cilindros casi perfectos. No importa. Cuando termines, esta figura pesará el doble que cuando tu madre estaba viva, porque ahora lleva kilos de arcilla, palos y piedras en su interior. Y entonces llega el momento que has estado posponiendo mentalmente durante todo el proceso. Tienes que volver a ponerle la piel que dejaste curada con sal horas atrás, ahora rígida y encogida. Tienes que estirarla sobre este maniquí de arcilla y hueso que has construido. Empiezas por el torso, tirando con fuerza para que cubra la arcilla. La piel no se estira como cuando estaba fresca. Está correosa, resistente, pero con paciencia y fuerza bruta, logras envolverla alrededor del cuerpo. Luego vienen los brazos, las piernas, finalmente la cabeza. El cuero cabelludo se ajusta sobre el cráneo relleno. La cara, sin embargo, es imposible de preservar, así que la cubres con una máscara de arcilla, moldeando rasgos nuevos, más simples. Ojos cerrados, boca en línea recta. Una cara que no es exactamente tu madre, pero que es suficiente. La costura es el acto final. Usas agujas de hueso de ave y fibras de tendón animal como hilo. Los puntos son grandes, toscos, visibles. Atraviesas la piel rígida con la aguja, tirando del tendón con fuerza para cerrar cada sección. La línea de costura recorre todo el cuerpo como una cicatriz quirúrgica gigante. No intentas ocultarla. Es parte del proceso, evidencia del trabajo, prueba de que la muerte fue derrotada con esfuerzo físico real, no con magia ni rezos. Cuando terminas de coser, tus dedos están en carne viva. Has estado trabajando durante 2 días completos sin dormir. Pero está hecho. El último paso es la decoración. Pintas la cara de arcilla con pigmentos, negro de manganeso o rojo de óxido de hierro, dependiendo del estilo que tu familia prefiera. Le pones una peluca hecha de pelo humano real, peinada con esmero. A veces añades una máscara facial completa moldeada en arcilla. El cuerpo se envuelve en esteras de junco o se deja expuesto. Y cuando das un paso atrás para ver tu trabajo completo, lo que tienes frente a ti ya no es tu madre, es una estatua, un objeto, una negación física de la descomposición. Puedes sentarla, puedes pararla contra la pared, puedes abrazarla, aunque sea dura y fría, y huela a arcilla seca y humo. Esto es lo que los Chinchorro hicieron durante 3500 años. No una vez, no para un rey, para todos, para cada miembro de la familia que moría. Era su forma de decir que el amor no termina cuando el corazón se detiene, que estaban dispuestos a meter sus manos en la podredumbre, a trabajar durante días sin descanso, a convertir a sus seres queridos en objetos eternos antes que dejarlos ir. No había templos involucrados, no había sacerdotes, solo familias haciendo lo que debían hacer. Y eso lo hace infinitamente más perturbador y más hermoso que cualquier ritual egipcio. Imagina que tienes 13 años y acabas de ser elegida. De entre miles de niños en todo el imperio inca, los sacerdotes te señalaron a ti. Te dijeron que eres especial, hermosa, perfecta, que los dioses te escogieron para un honor supremo. Te llevaron al Cusco, la capital del mundo, donde te alimentaron con las mejores comidas durante meses. Te vistieron con textiles más finos que los que usa la nobleza. Te trataron como a una reina. Y ahora, después de semanas de viaje, estás de pie a 6000 metros de altura, en la cumbre de un volcán, donde el aire es tan delgado que cada respiración se siente como ahogarse.
Hace un frío que no habías imaginado posible y sabes que no vas a bajar. Bienvenida al Capacocha, el sacrificio humano más sofisticado de los incas. Pero aquí está lo que nadie te dice en los documentales. Los incas no necesitaban embalsamadores profesionales ni bálsamos importados de tierras lejanas. Ellos descubrieron algo mucho más elegante. Descubrieron que a esa altura, con ese frío, con ese aire tan seco que absorbe la humedad de todo, el cuerpo humano se conserva solo. No necesitas extraer órganos, no necesitas arcilla ni palos, solo necesitas entender termodinámica. El proceso comenzaba mucho antes de llegar a la montaña. Los niños elegidos, generalmente entre 8 y 15 años, eran preparados durante meses. Les cambiaban la dieta gradualmente, aumentando el consumo de maíz y proteína para que engordaran un poco. Un cuerpo con más grasa corporal se preservaría mejor en el frío. Les daban coca y chicha, la bebida fermentada de maíz, no para emborracharlos, sino para alterar su química cerebral. Estudios modernos en las momias muestran niveles altísimos de coca en sus sistemas. Estaban drogados durante el ascenso. Tenían que estarlo, porque subir a 6.000 metros sin aclimatación, siendo un niño, sin equipamiento de montaña moderno, es una tortura física tan extrema que matarlos después casi parece un acto de misericordia. El viaje a la cumbre podía tomar semanas. Los sacerdotes, los porteadores y el niño elegido caminaban por senderos que subían y subían sin parar. Cada día el aire era más delgado. Cada noche el frío era más brutal. A 3.000 metros empiezas a sentir el mal de altura, dolor de cabeza punzante, náuseas, mareo. A 1.000 metros tu cuerpo entra en pánico porque no hay suficiente oxígeno. Tu corazón late el doble de rápido tratando de compensar. Respiras tan rápido que hiperventilan. A 5.000 metros, cada paso es un esfuerzo monumental. Tus labios están azules, tus dedos están entumecidos, y todavía falta 1 kilómetro vertical. Cuando finalmente llegaban a la cumbre, el sitio estaba preparado. Los incas construyeron plataformas ceremoniales en las cimas de los volcanes más altos de los Andes, lugares donde literalmente nadie debería poder respirar. El aire a esa altura tiene 40% menos oxígeno que al nivel del mar. Tu cuerpo está muriendo lentamente con cada minuto que pasas ahí arriba. Y para el niño elegido, drogado con coca, debilitado por el ascenso, confundido por la falta de oxígeno, lo que viene después es casi borroso. Le dan más chicha, tanto que algunos análisis muestran que estaban al borde del coma alcohólico. Y entonces, con el niño apenas consciente, lo sientan en una pequeña cámara funeraria excavada en la cumbre, lo envuelven en textiles y lo dejan ahí. No hay violencia dramática. No le abren el pecho ni le cortan la garganta. Algunos muestran evidencia de golpes en la cabeza, pero muchos simplemente se quedaron dormidos y nunca despertaron. Porque a esa altura, con ese frío, drogado y exhausto, el cuerpo simplemente se apaga. La hipotermia te hace sentir calor al final, te hace querer dormir, y duermes. Y mientras duermes, la temperatura de menos 30 grados centígrados congela tus tejidos. El aire tan seco, que tiene casi cero humedad relativa, succiona el agua de tus células. Y en cuestión de horas, tal vez días, tu cuerpo está momificado. Esto es liofilización natural. Es el mismo proceso que usan los laboratorios modernos para preservar muestras biológicas. Congelar algo rápidamente mientras le extraes toda la humedad. Los incas no sabían la ciencia detrás,
pero entendían el resultado. Sabían que los cuerpos dejados en las cumbres más altas no se descomponían, no se pudrían, se convertían en cápsulas del tiempo perfectas. Y cuando los arqueólogos modernos encontraron estas momias, 500 años después, el nivel de preservación era tan perfecto que desafiaba toda lógica. Toma a la momia Juanita, encontrada en el volcán Ampato en Perú en 1995. Cuando el arqueólogo Johann Reinhardt la sacó del hielo, pensó que estaba viendo a una niña dormida. Su piel todavía tenía elasticidad, su cabello todavía brillaba. Cuando los médicos la examinaron, encontraron que sus órganos internos estaban completamente intactos. Hígado, pulmones, corazón, todo ahí, todo funcional desde una perspectiva anatómica. Podían ver lo que había comido en sus últimas horas porque su estómago todavía contenía los restos semidigeridos de vegetales. Y lo más inquietante, su sangre todavía estaba roja. Después de 500 años en el hielo, la hemoglobina en sus venas aún conservaba su color. O los niños de Llullayaco, encontrados en Argentina en 1999. 3 niños, una niña de 15 años y 2 más pequeños, sentados en cámaras separadas en la cumbre a 6.700 metros. La niña mayor, llamada la doncella, está tan perfectamente preservada que parece una escultura de cera. Puedes ver cada detalle de su rostro, sus pestañas, las trenzas en su cabello, la textura de su piel. Los estudios de tomografía computarizada mostraron que su cerebro todavía tiene su forma original, algo imposible en momias tradicionales, porque el cerebro es el primer órgano en licuarse. Pero el frío extremo lo conservó como si el tiempo se hubiera detenido. Aquí está la diferencia brutal con Egipto o los Chinchorro. Ellos tenían que luchar contra la descomposición con sus manos. Tenían que extraer, limpiar, rellenar, preservar. Los incas simplemente tenían que llevar al niño suficientemente alto. La montaña hacía el resto. No había olor a podredumbre, porque no había podredumbre. No había necesidad de extraer el cerebro, porque el cerebro se conservaba solo. No había que rellenar el cuerpo con especias, porque el aire seco, naturalmente, deshidrataba los tejidos sin colapsarlos. Era momificación por física pura, por termodinámica aplicada sin entenderla conscientemente. Pero aquí está lo perturbador. Estos niños no murieron rápido. Los análisis de sus cabellos, que crecen a un ritmo constante y registran la química del cuerpo como los anillos de un árbol, muestran que durante meses antes del sacrificio estaban siendo drogados con coca y alcohol de forma progresiva. En las últimas semanas, las dosis se dispararon. La doncella de Llullayaco tenía niveles de coca en su sistema que en un adulto moderno causarían una sobredosis. Estaba tan drogada durante el ascenso que probablemente no era consciente de dónde estaba. Y cuando la sentaron en su tumba, con el frío mordiéndole la piel, con el aire tan delgado que no podía respirar adecuadamente, simplemente se fue apagando como una vela sin oxígeno. Y los incas hicieron esto cientos de veces. En cada crisis del imperio, en cada sequía, en cada terremoto, seleccionaban a los niños más perfectos y los subían a las montañas. No era crueldad gratuita, era su forma de hablar con los dioses. Ofrecían lo más valioso que tenían, la vida de sus propios hijos, a cambio de lluvia, de cosechas, de protección. Y la montaña los preservaba para siempre, como testigos silenciosos de esa fe desesperada. Lo irónico es que la momificación nunca fue el objetivo.
Los incas no subían ahí arriba pensando en crear momias perfectas. Eso era solo un efecto secundario de la altura y el clima. Ellos buscaban crear mensajeros divinos, intermediarios entre el mundo humano y el mundo de los dioses. Que esos mensajeros se convirtieran en las momias mejor preservadas de la historia humana fue solo un accidente de geografía y física, pero el resultado es innegable. Mientras los egipcios, con todo su conocimiento de química y botánica, creaban momias que se desmoronaban al tocarlas, los incas producían cuerpos tan perfectos que puedes ver las expresiones en sus rostros, puedes contar sus pestañas, puedes ver las cicatrices de su piel. Son ventanas inquietantes a un pasado que no debería estar tan vivo. Y cada vez que miras las fotos de estas momias, especialmente de los niños, te golpea la misma pregunta imposible. ¿Qué estarían pensando en esos últimos momentos en la cumbre, con el mundo entero extendiéndose bajo ellos, sabiendo que nunca volverían a bajar? Olvida todo el misticismo. Olvida las cámaras selladas, las maldiciones antiguas y los sacerdotes cantando en lenguas muertas. Porque en gran parte de los Andes, especialmente en las culturas pre-incas e incas del altiplano, momificar a tu abuelo era básicamente el mismo proceso que usar para hacer cecina. Lo ponías al sol, lo dejabas secar, y cuando estaba lo suficientemente duro y curado, lo envolvías en telas y lo guardabas en casa. No en una tumba lejana, en tu casa, junto al fuego, participando de la vida familiar como si todavía estuviera vivo, solo que más callado y considerablemente más seco. Bienvenido al mundo de los malquis, las momias andinas que desafían completamente nuestra idea moderna de lo que significa estar muerto. En quechua, malqui significa literalmente semilla o ancestro, porque los andinos veían a sus muertos como semillas de las que brotaba la familia. No eran cadáveres que había que esconder bajo tierra lo más rápido posible. Eran miembros perpetuos del clan, consejeros silenciosos, testigos de bodas y nacimientos, invitados de honor en cada celebración importante. Y el proceso para convertir a una persona en un malqui era tan práctico y directo que casi insultaba a la muerte con su simplicidad. El proceso comenzaba inmediatamente después de la muerte. Pero a diferencia de los chinchorro o los egipcios, aquí no había desollamiento ni extracción de órganos. El cuerpo se dejaba intacto. La clave estaba en el clima andino. Aire extremadamente seco, sol intenso debido a la altitud, temperaturas que oscilaban entre el calor abrasador del día y el frío helado de la noche. Este ciclo natural de calor y frío, combinado con la sequedad extrema, deshidrataba el cuerpo rápidamente sin necesidad de intervención química. Era liofilización natural, pero a nivel del suelo, usando el sol en lugar del frío extremo de las cumbres. Colocabas el cuerpo en posición fetal. Esto era crucial. Las rodillas se doblaban hacia el pecho, los brazos se cruzaban, la cabeza se inclinaba hacia adelante. Algunas culturas ataban el cuerpo en esta posición con cuerdas para que mantuviera la forma mientras se secaba. La posición fetal no era accidental ni puramente simbólica, era práctica. Un cuerpo encogido ocupa menos espacio, es más fácil de transportar y, lo más importante, se deshidrata de manera más uniforme porque hay menos masa que secar. Es la misma lógica que usar cuando haces frutas deshidratadas. Cortas los trozos más pequeños para que se sequen más rápido. Luego venía la exposición. En algunas regiones, simplemente ponían el cuerpo al sol directo durante semanas. El calor del día sacaba la humedad de los tejidos.
El frío de la noche congelaba lo que quedaba de líquidos corporales. Cada ciclo extraía más agua. La piel se endurecía como cuero curtido. Los músculos se contraían y se ponían fibrosos. Los órganos internos se encogían, pero permanecían dentro del cuerpo, secándose lentamente desde afuera hacia adentro. En otras regiones, especialmente en zonas más húmedas, usaban humo. Colgaban el cuerpo sobre un fuego de leña que ardía constantemente, ahumándolo como jamón. El humo no solo secaba el cuerpo, también lo impregnaba con compuestos que repelían insectos y retardaban la descomposición bacteriana. El olor durante este proceso no era el hedor nauseabundo de la putrefacción que esperarías, porque la clave de la descomposición es la humedad. Las bacterias necesitan agua para prosperar. Cuando deshidratas algo tan rápidamente, especialmente en el clima seco de los Andes, las bacterias no tienen tiempo de multiplicarse. En lugar del olor dulzón y repugnante de la carne podrida, lo que obtenías era más parecido al olor de carne seca, cuero ahumado, y si usabas el método de ahumado, madera quemada. No era agradable, pero tampoco era insoportable. Era el olor de algo que alguna vez estuvo vivo, y ahora era otra cosa. Un objeto, una reliquia, un mueble familiar sagrado. Una vez que el cuerpo estaba completamente seco, y esto podía tomar de 2 semanas a 2 meses, dependiendo del clima y el método, venía el empaquetado. Envolvían el malqui en múltiples capas de textiles. Primero telas simples de algodón o lana de alpaca, luego textiles más finos, a menudo decorados con diseños geométricos que identificaban a qué familia o ayllu pertenecía el muerto. Algunas momias terminaban envueltas en docenas de metros de tela, convirtiéndose en bultos enormes que pesaban más por los textiles que por el cuerpo seco en su interior. Los más ricos agregaban objetos, cerámicas, herramientas, joyas, comida seca, todo lo que el muerto podría necesitar, no en un más allá abstracto, sino aquí mismo en el mundo de los vivos. Y aquí está lo que hace a los malquis completamente únicos en la historia de la momificación. No los enterraban, los guardaban. Cada familia tenía su colección de ancestros momificados almacenados en las chulpas, estructuras funerarias de piedra con forma de torre, o simplemente en una esquina especial de la casa, y no los dejaban ahí olvidados acumulando polvo. Los sacaban regularmente, para fiestas importantes, para ceremonias agrícolas, para bodas, para resolver disputas familiares. Los molquis eran consultados, venerados, y sí, según los cronistas españoles horrorizados, se les daba de beber. Los cronistas del siglo XVI, cuando los españoles conquistaron el imperio inca, escribieron descripciones que parecían sacadas de una pesadilla. Hablaban de plazas llenas de momias sentadas en círculos, con las familias vivas sentadas entre ellas. Describían cómo les ponían chicha en la boca a los molquis, y aunque obviamente el líquido no se lo bebían, el acto era importante. Les ofrecían comida, poniendo platos de maíz y carne seca frente a ellos. Los vestían con ropas nuevas. Les hablaban, pidiéndoles consejo, contándoles las noticias familiares. Para los españoles católicos, acostumbrados a enterrar a sus muertos profundamente y rápidamente, esto era herejía absoluta. Para los andinos, era simplemente mantener unida a la familia. Había una lógica profunda detrás de esto. En las sociedades andinas, la tierra y los derechos de agua se heredaban a través de líneas ancestrales. Si podías probar que tu bisabuelo momificado había trabajado cierto campo, ese campo era tuyo. Los malquis eran evidencia física de tu linaje.
testigos literales de la historia de tu familia. Por eso las familias nobles incas tenían docenas de ancestros momificados, cada uno con su propia corte de sirvientes que los cuidaban, los vestían y los paseaban por el Cusco en procesiones elaboradas. El emperador muerto retenía su palacio, sus tierras, sus posesiones. Seguía siendo una entidad legal y económica incluso después de convertirse en carne seca. Y esto creaba situaciones absurdas. Los cronistas cuentan historias de disputas legales donde sacaban a dos malquis de familias rivales y los ponían frente a frente, con representantes vivos argumentando en su nombre. Había fiestas donde los malquis de diferentes ailus se visitaban entre sí, llevados en andas por las calles, mientras las familias vivas celebraban detrás. Había incluso matrimonios donde el novio o la novia ya habían muerto y sido momificados, pero la ceremonia se realizaba igual, uniendo a un vivo con un muerto con propósitos de alianza familiar o consolidación de tierras. Los españoles, por supuesto, no pudieron tolerar esto. Lanzaron campañas sistemáticas de extirpación de idolatrías, destruyendo malquis por millares. Los quemaban, los enterraban profundamente, los arrojaban a ríos. Para los conquistadores era eliminar paganismo. Para las familias andinas era un genocidio cultural. No solo estaban matando a sus ancestros por segunda vez, estaban borrando la evidencia física de su historia, sus derechos, su identidad. Algunos malquis fueron escondidos en cuevas remotas, donde permanecieron durante siglos. Otros fueron enterrados en secreto y nunca recuperados, pero algunos sobrevivieron. Y cuando los arqueólogos modernos los encontraron, muchos todavía estaban envueltos en sus textiles originales, todavía en posición fetal, todavía con ofrendas de comida seca y cerámica a su lado. Y cuando los desenvuelven, lo que encuentran es exactamente lo que esperarías de carne seca: piel correosa color marrón oscuro, músculos encogidos pero reconocibles, órganos deshidratados pero intactos. No hay la preservación perfecta de las momias de alta montaña, ni la reconstrucción elaborada de los chinchorro. Solo un cuerpo humano convertido en cecina por el sol, el viento y el tiempo, y tal vez eso sea lo más honesto de todas las técnicas de momificación. No había pretensión de preservar a la persona exactamente como era. No había ilusión de que el muerto simplemente estaba durmiendo. Los andinos convertían a sus muertos en algo diferente, algo que era parte persona y parte objeto, y vivían con esa ambigüedad cómodamente. El malqui ya no era el abuelo, pero tampoco había dejado de serlo. Era el abuelo transformado, el abuelo como reliquia, el abuelo como semilla de la que brotaba el presente. Y en esa transformación práctica, en ese proceso tan simple como secar carne al sol, hay algo más perturbador y más hermoso que toda la pompa de Egipto, porque los andinos no necesitaban templos ni rituales complejos para negar la muerte. Solo necesitaban el sol, el viento seco de la montaña y la negativa absoluta a decir adiós. Egipto te mintió, o más precisamente, Hollywood te mintió sobre Egipto, y tú le creíste porque las mentiras bonitas siempre son más fáciles de vender que las verdades feas. Te vendieron la imagen de sacerdotes sabios con máscaras de chacal, trabajando en templos relucientes, envolviendo a faraones en vendas de lino inmaculado, mientras recitan hechizos del libro de los muertos. Te vendieron misterio, magia y una perfección técnica que supuestamente ninguna otra cultura alcanzó.
Pero aquí está la verdad incómoda. Cuando los Chinchorro llevaban 2000 años desollando y reconstruyendo a sus muertos con maestría brutal, los egipcios todavía estaban enterrando cadáveres en la arena y cruzando los dedos para que el calor hiciera el trabajo. Volvamos al principio. Las primeras momias egipcias fueron accidentes. Alrededor del año 3400 a.C., los egipcios enterraban a sus muertos en fosas poco profundas en el desierto. No había ritual elaborado, no había embalsamamiento, solo un hoyo en la arena, un cuerpo dentro y tal vez algunas pertenencias. Y resulta que la arena del desierto egipcio es extraordinariamente buena para preservar cosas. El calor extremo, la sequedad absoluta y el contacto directo con arena que absorbe la humedad creaban momias naturales casi perfectas. Piel seca, rasgos reconocibles, hasta cabello intacto. Los egipcios no hicieron nada. El desierto hizo todo. Pero entonces llegó la civilización y lo arruinó todo. Cuando Egipto empezó a construir tumbas elaboradas, cuando la élite quiso ataúdes de madera y cámaras funerarias de piedra, separaron los cuerpos del contacto directo con la arena. Y sin esa arena deshidratante, los cuerpos hacían lo que los cuerpos siempre hacen: pudrirse. Así que los egipcios tuvieron que inventar el embalsamamiento porque su propia sofisticación cultural había eliminado la momificación natural que funcionaba perfectamente. Es irónico hasta el punto de ser cómico. Resolvieron un problema que ellos mismos crearon, y la historia los celebra como genios por ello. El proceso egipcio clásico, el que todos conocen, no se perfeccionó hasta alrededor del año 1500 a.C. Eso es 3000 años después de los Chinchorro. 3000 años. Para ponerlo en perspectiva, eso es más tiempo del que separa a los egipcios de nosotros. Cuando finalmente desarrollaron su técnica completa, funcionaba así. Primero, sacaban el cerebro por la nariz usando ganchos de bronce. Lo rompían en pedazos y lo extraían en fragmentos, porque el cerebro es básicamente grasa y se deshace fácilmente. Lo consideraban inútil, un órgano sin importancia que simplemente ocupaba espacio en el cráneo. Irónicamente, el órgano que nos hace humanos era basura para ellos. Luego, hacían una incisión en el costado izquierdo del abdomen y sacaban los órganos internos. Hígado, estómago, intestinos y pulmones se extraían, se lavaban y se guardaban en vasos canopos, esas jarras decoradas con cabezas de dioses que has visto en museos. Pero aquí está el detalle interesante. Dejaban el corazón dentro. Para los egipcios, el corazón era el centro del pensamiento y el alma. El cerebro era basura, pero el corazón era sagrado. Tenían la anatomía completamente al revés, pero nadie se los dijo durante 3000 años. Es un recordatorio de que antigüedad no es igual a sabiduría. Después venía el secado. Cubrían todo el cuerpo con natrón, una sal natural que absorbía la humedad. El cuerpo se quedaba enterrado en natrón durante 40 días. Esto sí funcionaba. El natrón es efectivo para deshidratar tejidos. Cuando terminaba el proceso, tenías un cuerpo seco, liviano, quebradizo. La piel se volvía marrón oscuro o negra, se pegaba a los huesos. No se veía como una persona durmiendo. Se veía como lo que era, carne curada. Así que venía la parte del maquillaje. Rellenaban el cuerpo con lino, serrín, arena, cualquier cosa que le diera volumen. Ponían ojos de vidrio o piedra en las órbitas vacías. Pintaban la piel con resinas. Intentaban devolverle apariencia de vida a algo que claramente estaba muy muerto.
y entonces empezaban a envolver. Esto es lo que Hollywood ama: las vendas interminables. Usaban cientos de metros de lino, envolviendo cada dedo individualmente. Luego las manos, los brazos, cada parte del cuerpo por separado antes de envolver todo junto. Entre las capas ponían amuletos, papiros con hechizos, joyas y el cliente podía pagarlas. El proceso completo podía tomar hasta 15 días solo para las vendas. Y al final tenías un bulto con forma humana envuelto en lino limpio y blanco que ocultaba completamente el cadáver seco y arrugado debajo. Era presentación, era marketing, era esconder la realidad fea bajo capas de lino caro. Pero aquí está el problema que nadie te cuenta. Las momias egipcias son frágiles y se descomponen. Sí, las famosas momias de los faraones, que supuestamente iban a durar eternamente, son en realidad bastante mediocres en términos de preservación real. El cerebro, extraído por la nariz, dejaba la cavidad craneal vacía y propensa a colapsar. Los órganos guardados en vasos separados se descomponían eventualmente. El corazón dejado dentro del cuerpo se secaba, pero se volvía quebradizo. Y la piel, a pesar de todas las resinas y aceites, se agrietaba y se desprendía con el tiempo. Cuando los arqueólogos desenvuelven una momia egipcia, a menudo encuentran que debajo de las vendas bonitas hay poco más que huesos y piel destrozada. Compara eso con las momias chinchorro, que todavía mantienen su estructura después de 7000 años. O con la momia Juanita, que parece estar durmiendo después de 500 años. O con los malquis andinos, que conservaban sus órganos internos intactos. La brutal honestidad de esas técnicas produjo resultados superiores. Los chinchorro reforzaban el esqueleto con palos porque sabían que los huesos se rompen. Los incas usaban el frío extremo que preservaba todo sin tocarlo. Los andinos simplemente secaban el cuerpo al sol y lo aceptaban como era. No había pretensión. No había vendas elegantes escondiendo la realidad. Entonces, ¿por qué Egipto se llevó toda la fama? 3 razones. Primera, escala. Egipto momificó millones de cuerpos durante 3000 años. Tenían una industria de momificación con precios para todos los presupuestos. Desde el embalsamamiento de lujo para faraones hasta versiones económicas para campesinos donde básicamente te metían un poco de natrón y ya. La producción en masa creó visibilidad. Segunda razón, monumentos. Egipto construyó pirámides, templos masivos, tumbas elaboradas que fueron imposibles de ignorar. Los chinchorro dejaron a sus muertos en tumbas simples bajo la arena. Los andinos usaban estructuras de piedra modestas. Egipto gritó su existencia al mundo con bloques de 50 toneladas. Y la tercera razón, la más importante, el colonialismo europeo. Cuando los arqueólogos europeos del siglo XIX empezaron a saquear Egipto, encontraron oro, tumbas espectaculares, jeroglíficos que podían descifrar. Era exótico, pero accesible. Podían llevarse obeliscos a Londres y París. Podían vender momias a museos. Había todo un mercado de antigüedades egipcias que alimentaba la fascinación occidental. Mientras tanto, las momias de Sudamérica estaban en lugares remotos, en países que los europeos consideraban menos importantes, y no venían con oro ni escritura que pudieran leer. Así que fueron ignoradas durante décadas. Incluso la egiptología como disciplina académica tuvo mejor publicidad. Los europeos establecieron departamentos universitarios dedicados solo a Egipto. Publicaron libros, montaron exposiciones, crearon toda una mitología romántica alrededor de faraones y pirámides. Mientras tanto, las culturas andinas y de Atacama
apenas recibían atención académica seria. No es que fueran menos interesantes, es que no tenían un departamento de marketing del siglo XIX trabajando para ellas. Y luego llegó Hollywood y selló el trato. Cada película de momias que se ha hecho usa momias egipcias. La momia de 1932 con Boris Karloff. La momia de 1999 con Brendan Fraser. Incluso Tom Cruise intentó revivirlo en 2017. Todas egipcias. Todas con la estética de vendas blancas, maldiciones antiguas y faraones resucitados. Nadie hace una película de terror sobre un malqui andino saliendo de su chulpa para pedirle más chicha. No porque no sea aterrador, sino porque no encaja en la narrativa que Occidente ya compró. Pero la verdad es obstinada. Los Chinchorro inventaron la momificación intencional 2000 años antes que Egipto. Su técnica era más invasiva, más compleja, más democrática. Los incas lograron preservación perfecta de órganos sin tocar el cuerpo, algo que Egipto nunca logró. Los andinos desarrollaron un sistema donde los muertos permanecían integrados en la sociedad de los vivos de una manera que Egipto nunca intentó. Y todas estas técnicas funcionaron igual o mejor que el método egipcio que celebramos como el pináculo de la momificación. Egipto no fue el mejor momificando, fue el mejor vendiéndose a sí mismo. Las vendas de lino esconden más que un cadáver. Esconden la verdad de que momificar no requería templos ni faraones, ni misterios antiguos. Solo requería entender el clima, tener las herramientas correctas y el amor o el deber suficiente para hacer el trabajo repugnante de preservar a tus muertos. Los pescadores de Atacama lo sabían, los pastores andinos lo sabían, y lo hicieron antes, durante más tiempo, y a menudo mejor que el imperio que se llevó todo el crédito. Aquí está la pregunta que hemos estado evitando durante todo este recorrido. La pregunta que late debajo de cada cuchillo de obsidiana, cada puñado de arcilla, cada montaña escalada y cada cuerpo secado al sol. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría esto? ¿Por qué meter tus manos en la carne descompuesta de tu propia madre? ¿Por qué subir a un niño a 6000 metros para dejarlo morir congelado? ¿Por qué secar a tu abuelo como cecina y sentarlo en tu casa durante décadas? La respuesta es tan simple y tan brutal que casi duele decirla en voz alta. Porque no podemos soltar. Toda momificación, sin importar la cultura, sin importar la técnica, sin importar la justificación religiosa que le pongan encima, es fundamentalmente un acto de negación. Es pararse frente al hecho más absoluto del universo, la muerte, y decir no, no te lo llevarás, no dejaré que desaparezca, no permitiré que la podredumbre borre cada trazo físico de esta persona que amo. Es la resistencia más primitiva y más humana que existe. No es fe en el más allá, es terror del olvido. Es amor convertido en obsesión física. Es la incapacidad psicológica de aceptar que cuando el corazón se detiene, la persona simplemente deja de existir. Piénsalo desde la perspectiva de ese pescador chinchorro hace 7000 años. Vives en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. El desierto de Atacama no produce nada. El océano te da lo mínimo para sobrevivir. Cada día es una batalla contra el hambre y la sed. Las tasas de mortalidad infantil son brutales. La vida es tan frágil que un cambio en las corrientes marinas, una temporada sin peces, una enfermedad menor, y media tu comunidad desaparece. En ese contexto de fragilidad extrema, ¿qué es lo único que puedes controlar?
No puedes controlar si los peces vendrán mañana. No puedes controlar si tu hijo sobrevivirá al próximo invierno. Pero puedes controlar qué pasa con el cuerpo después de la muerte. Puedes convertirlo en algo permanente, algo que el tiempo no pueda tocar, así que lo desuella. Separas cada capa de piel de la carne con paciencia infinita. Desmonta los huesos y los vuelves a ensamblar más fuertes, reforzados con palos que nunca se romperán. Rellenas el cuerpo con arcilla que se endurece como piedra, y cuando terminas, tienes algo que pesará más que la persona viva, algo que durará siglos, algo que físicamente no puede descomponerse. Has tomado lo más frágil, un cuerpo humano, y lo has convertido en lo más duradero que tu tecnología permite. Es un triunfo sobre la entropía. Es ingeniería contra el olvido. Y el precio de ese triunfo es meter tus manos en lo más íntimo y repugnante de la muerte. Los incas tenían una justificación diferente, pero el impulso era el mismo. Subían niños a las montañas y decían que era por los dioses, que necesitaban mensajeros para llevar sus súplicas al mundo divino, que el sacrificio traería lluvia, cosechas, protección contra terremotos. Pero mira más profundo. Mira qué pasaba con esos niños después. No los dejaban ahí y se olvidaban de ellos. Los dejaban en cámaras elaboradas, rodeados de objetos preciosos, vestidos con los textiles más finos del imperio. Los visitaban. Les llevaban ofrendas durante generaciones. Porque incluso cuando la muerte era intencional, incluso cuando era parte de un ritual religioso, seguía siendo insoportable. Así que la convertían en otra cosa. La convertían en preservación perfecta. La convertían en inmortalidad física. Y cuando los arqueólogos modernos encuentran a esos niños, cuando ven sus rostros perfectamente conservados, sus ojos cerrados como si durmieran, algo en nuestro cerebro moderno se rompe. Porque no se ven muertos. La doncella de Yuyayaco no parece una momia. Parece una niña dormida. Y esa perfección de preservación, ese triunfo técnico involuntario de la liofilización natural, hace que el horror de su muerte sea 1000 veces peor. Porque puedes verla como era. Puedes ver a la persona real, no un esqueleto abstracto. Y te obliga a confrontar que esta persona real, esta niña con pestañas y trenzas y expresión serena, fue dejada para morir en una montaña hace 500 años. La momificación perfecta no suaviza la tragedia. La hace más real, más presente, más imposible de ignorar. Los andinos, con sus malquis, tomaron un camino diferente, pero igualmente revelador. No pretendían que la muerte no había ocurrido. El cuerpo seco y correoso era obviamente un cadáver, pero se negaban a que eso significara el final de la relación. Así que sentaban al muerto en las fiestas, le ponían chicha en la boca, le contaban las noticias, lo consultaban para decisiones importantes. Era una negociación constante con la ausencia. Si mantengo tu cuerpo aquí, si te incluyo en mi vida diaria, si te trato como si todavía estuvieras de alguna forma presente, entonces quizás la muerte no es tan absoluta. Quizás puedo mantener abierto un canal de conexión, incluso si es solo una ilusión que me cuento a mí mismo. Y cuando los españoles llegaron y empezaron a quemar los malquis, el dolor de las familias andinas no era solo religioso, era profundamente personal. Les estaban quitando a sus abuelos por segunda vez. Les estaban arrancando la evidencia física de que esas personas habían existido. Porque eso es lo que realmente hace una momia. Es prueba material contra el olvido.
Mientras el cuerpo exista, mientras puedas señalarlo y decir ahí está, esa persona no puede ser completamente borrada de la realidad. Puede estar muerta, pero no puede estar olvidada. Y para muchas culturas, especialmente aquellas sin escritura, el olvido era la verdadera muerte. La muerte del cuerpo era solo el primer paso. La muerte del recuerdo era el final real. Incluso Egipto, con toda su elaborada teología del más allá, con sus textos de las pirámides y sus libros de los muertos y sus teorías complejas sobre el alma con 5 partes diferentes, fundamentalmente estaba haciendo lo mismo. Estaban luchando contra la desaparición. Decían que era para que el Ba y el Ka tuvieran un lugar donde regresar, para que el difunto pudiera disfrutar de ofrendas en el más allá, para que pudiera vivir eternamente en los campos de Aaru. Pero la parte práctica, la parte física, era preservar el cuerpo, porque alguna parte primitiva de la psique humana no puede aceptar que sin el cuerpo, la persona está verdaderamente perdida. Y todas estas culturas estaban correctas en su miedo, porque ahora, miles de años después, los conocemos. Conocemos a la momia Juanita, conocemos a la doncella de Yuyayaco, conocemos a los pescadores Chinchorro, que no tenían nombres ni historias escritas, pero cuyos cuerpos reconstruidos nos hablan de su amor brutal. Conocemos a los faraones egipcios, que compraron su inmortalidad con oro y rituales elaborados. Si esas culturas hubieran enterrado a sus muertos normalmente, esas personas serían polvo anónimo. Pero ¿por qué alguien decidió que valía la pena el esfuerzo repugnante de preservar esos cuerpos? Esas personas todavía existen de alguna forma. Todavía pueden ser vistas, estudiadas, recordadas. La momificación funcionó. No de la manera mística que esperaban, pero funcionó. Aquí está la verdad incómoda. Nosotros seguimos haciendo lo mismo, con tecnología diferente, pero con el mismo impulso. Embalsamamos cuerpos para funerales con ataúdes abiertos, porque no podemos soportar ver la descomposición. Usamos ataúdes sellados y criptas de concreto tratando de retrasar lo inevitable. Gastamos fortunas en lápidas elaboradas y mausoleos porque necesitamos un lugar físico donde el muerto esté. Y cuando la tecnología lo permita, cuando podamos preservar cuerpos perfectamente con criogenia o lo que venga después, lo haremos. Porque el instinto de negar la podredumbre no ha cambiado en 10.000 años. Solo han cambiado las herramientas. La momificación en todas sus formas es un espejo incómodo de la condición humana. Revela que somos la única especie que no puede aceptar la muerte como un proceso natural. Otros animales mueren y sus compañeros simplemente continúan. Nosotros construimos tumbas, preservamos cuerpos, erigimos monumentos, contamos historias, hacemos cualquier cosa para mantener algún fragmento de la persona en el mundo físico. Es irracional, es costoso, es emocionalmente agotador. Y lo hemos hecho en cada cultura, en cada continente, durante toda la historia humana. No porque funcione, sino porque no podemos evitarlo. Desde el hielo de los Andes hasta la arena de Atacama, desde las tumbas del Valle de los Reyes hasta las chulpas del altiplano, estas momias nos enseñan que la lucha contra el olvido es el instinto más primitivo del hombre. No buscaban una vida en el más allá, buscaban permanecer en el más acá, demostrando que somos capaces de convertir a nuestros muertos en cuero y hueso, en estatuas de arcilla, en carne seca y ceniza, con tal de no tener que decirles adiós. Y si eso requería meter las manos en la podredumbre,
si requería subir montañas imposibles, si requería trabajar durante días sin dormir transformando a un ser querido en un objeto, lo hacían. Porque el amor, cuando se enfrenta a la muerte, se vuelve brutal. Y la momificación es la evidencia física de esa brutalidad. Así que la próxima vez que veas una momia en un museo, no pienses en misterios antiguos ni maldiciones de faraones. Piensa en las manos que hicieron eso. Piensa en la persona que sostuvo el cuchillo, que mezcló la arcilla, que cosió la piel, que subió la montaña. Piensa en el amor tan desesperado que prefirió la repugnancia del proceso antes que la ausencia del resultado. Porque eso es lo que realmente son todas estas momias. No son arte, ni son ciencia, ni son religión. Son duelo convertido en artesanía. Son la negación física de que alguien pueda simplemente desaparecer. Son la prueba de que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, antes que soltar. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias.